Buenos días amigos y amigas del grupo de coaches determinados. Esperamos que estén teniendo un excelente cierre de año 2021 y esperamos que el 2022 lo puedan crear desde un ángulo aún más próspero que el 2021. Dios mediante y completamente enfocados en lo que la energía positiva nos pueda llevar a crear, a hacer y después a hacer. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un muy buen amigo, un respetado coach, Sócrates Salas. Sócrates es un coach costarricense, vive en la campiña azucarera allá en Turrialba y alterna su práctica de coaching con también su práctica profesional que tiene que ver con todo el crecimiento y desarrollo de organizaciones y de equipos. Sócrates, muy buenos días y gracias por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias, Cristian. Muy honrado por la invitación que me han extendido a compartir un poco de lo que ha sido la experiencia, ¿verdad? Con quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes hago extensivo mi saludo, de lo que fue mi experiencia como miembro de la Academia de 180 Cambios. De verdad que ha habido un antes y un después en ese proceso. Y pues feliz de compartir con otras personas que al igual que yo, pues algunas veces han enfrentado algunas circunstancias o enfrentan situaciones y yo creo que hay un antes y un después de mi experiencia en la academia. Excelente, Sócrates, me parece muy bien. Sí, Sócrates fue participante de la primera edición de la Academia 180 Cambio, que es una academia diseñada para aquellos coaches que quieran crear o fortalecer un negocio a partir de la práctica de coaching, ¿verdad? Algo de lo que hemos reforzado son dos cosas diferentes. Una cosa es ser coach y otra cosa es tener un negocio de coaching, ¿verdad? Yo puedo ser cocinero, pero una cosa diferente es tener un negocio de cocina. Son ámbitos diferentes, son factores diferentes que debemos tomar en cuenta. Y Sócrates fue de los valientes que no solamente se matriculó y estuvo en las sesiones y las llevó, sino que aportó muchísimo también desde su vida profesional, desde su vida personal y desde su práctica. Entonces, agradecemos de antemano a Sócrates por todo lo que nos pueda compartir el día de hoy. Hablábamos fuera de cámaras con Sócrates también que la idea es pues que ustedes escuchen un ángulo de una persona que ya vivió la experiencia. No es lo mismo llegar a un restaurante y que los dueños del restaurante le hablen a uno de su comida que hablar con una persona que acaba de pasar por ese restaurante, que nos pueda decir cómo estuvo el almuerzo, qué le pareció, dónde se sentó, cuáles son las mejores opciones del menú, etcétera. Y eso es lo que queremos hacer con esta serie de mini entrevistas y hoy iniciamos con Sócrates. Sócrates, entonces, para ponernos en contexto, cuéntenos, ¿cuál era la realidad del negocio de coaching de Sócrates antes de la experiencia de la Academia 180 Cambio? Qué importante esta pregunta, Cristian. Definitivamente, yo estaba en un proceso de revisión, de volver la mirada a mí, de reencontrarme, de conectar, de redefinir objetivos en mi vida. Y en ese proceso, pues estaba clarificando mi propósito y proyecto de vida, estaba clarificando mis talentos y los estaba alineando con la idea de crear un negocio, ¿verdad? A partir de esos talentos y de la formación que como profesional tengo en psicología. Y con la experiencia del coaching, definitivamente ahí encontré una oportunidad para emprender un negocio vendiendo servicios, ofertando servicios de coaching a las personas a nivel individual, a nivel de equipos y a nivel de desarrollo organizacional. Sin embargo, hay una característica importante y yo creo que eso nos pasa a todos en el momento de que tenemos esas primeras ideas y esa iniciativa, ese impulso por crear, era que no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y creo que por mucho tiempo el no saber cómo hacerlo me frenó, me paralizó y en esa dinámica pues yo estaba al momento de ingresar a la academia. Quería hacer cosas, quería innovar, quería reinventarme, quería aportar, quería servirle a las personas, ¿verdad? Sin embargo no sabía cómo hacerlo. Y bueno, aunque ya yo le estaba brindando ayuda a algunas personas, hay una característica que para mí era fundamental y era que yo no sabía cómo proponer una relación laboral, ¿verdad? Una relación profesional, ni mucho menos sentía la confianza y con franqueza se los digo para cobrar por los servicios que yo estaba brindando. Lo hacía como una parte de evolución a la vida, pero sabía que ahí había una oportunidad que podría ser aprovechada
en concordancia con mi proyecto de vida, con los talentos y con el interés que yo tengo por servirle a las personas para conectar con su bienestar y con su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, como les dije, no tenía claro cómo iniciar un negocio, me sentía perdido, ¿verdad? Tenía miedos, me faltaba confianza incluso para hacer que las cosas sucedieran, ¿verdad? Y en ese proceso, pues estaba esperando que fuera el momento perfecto para empezar a crear mi negocio, ¿verdad? Y en ese esperar que fuera el proceso perfecto, pues ya habían pasado algunos años y aunque tenía experiencia, ¿verdad? Ayudando a personas, pues no estaba realmente tomando acciones alineadas con una mentalidad de creación de negocio. Ese era un poco el panorama que yo tenía antes de ingresar a la academia, Cristian. Muchas gracias, Sócrates. Me encantó una frase que dijiste. No sabía cómo proponer una relación de coaching, una relación a largo plazo. Ya solo esa frase denota que pasaste por un proceso de la academia, ¿verdad? Porque normalmente el chip que traemos es cómo vendo, no sé cómo vender, no sé cómo venderme, no sé cuál es la marca mía. Pero hay todo un proceso que se pasa por la academia que nos lleva realmente a darnos cuenta que lo que estamos proponiendo, más que vendiendo, estamos proponiendo una relación a largo plazo y no todo el mundo va a estar listo y preparado para trabajar con nosotros. Ok, entonces estabas ahí en ese ambiente, en esa construcción mental por la que muy probablemente todos pasamos en esto, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con ciencias sociales también pasamos en esto, todo lo que tiene que ver con emprendimiento pasamos por esto. Tengo la chispa, tengo la llama, algo me indica que tengo el talento, tengo el potencial, pero ¿cómo se come esto? Ok, estabas ahí y llegó un momento donde escuchaste por algún medio sobre la Academia 180 Cambio que podía verse como una opción. ¿Tuviste alguna limitación o algún miedo que tuviste que analizar antes de entrar a la academia? ¿Y qué te determinó finalmente a ingresar a ella? Bueno, mira, yo creo que el principal temor que tenía en ese momento era el tema financiero, ¿verdad? No tenía dudas de si podía afrontar la inversión, aunque tenía un recurso ahí, pues no era todo el suficiente como para afrontar la inversión, ¿verdad? El no poder determinar con claridad si esa inversión iba a tener un retorno, a veces generaba como un poco de susto, ¿verdad? De inseguridad. Y yo creo que una de las principales limitaciones era a nivel mental. Yo mentalmente me sentía como que habían temores, ¿verdad? Como que tenía ganas de hacer el negocio, pero bueno, siempre llega ese saboteador, esa vocecita interna. ¿Seré bueno para esto, de potenciar el crecimiento, desarrollo y transformación de las personas? ¿Podré vivir algún día de la práctica del coaching? Pasaba más por inseguridades que yo tenía, ¿verdad? Por esa mentalidad de muchas veces de creencias limitantes, que lo que hacían era que me frenaban, ¿verdad? Y aunado al tema financiero, pues sentía como ese freno. Cuando Minor me comenzó a conversar de la academia, pues yo vi una oportunidad, ¿verdad? Para poder salir de lo que yo estaba viviendo, que era parálisis por análisis. Antes les dije que estaba esperando que el momento fuera perfecto y siempre había algo que esperar porque todavía no era el momento y yo creo que ahí fue uno de los temas que me ayudó mucho a empezar a afrontar, ¿verdad? Esperando que fuera el momento para hacer el cambio, ¿verdad? Hasta que entendí que esa inacción me estaba llevando a los resultados que yo tenía, que era igual a cero. O sea, tenía muchas ganas, pero no estaba haciendo nada, ¿verdad? Para que eso sucediera. Y es que precisamente eso fue lo que a mí hizo que tomara la decisión de ingresar a la academia. En ese preámbulo hubo una situación que yo viví, ¿verdad? Yo sufrí un accidente el año pasado, un accidente fuerte, ¿verdad? Y a partir de esa experiencia, pues yo me replanteé algunos elementos de mi vida. Y ese fue el empujón que yo necesitaba para que en enero diera el sí, ¿verdad? Es que precisamente esa experiencia me hizo entender que era tiempo de que yo empezara a afrontar mis miedos, que era tiempo que yo entendiera que era hora de tomar acción eh, y aprender en la experiencia, dejar de esperar que fuera ese momento idóneo para que yo pudiera arrancar con esos proyectos que estaba postergando ya por un tiempo considerable. Eh, y comprendí que necesitaba, yo creo que eso fue un punto clave, Cristian, y a quienes nos escuchan, el entender que necesitaba entrar en contacto con personas, con profesionales que me ayudaran a entender eso que yo no estaba entendiendo, que me mostraran las luces de cómo podía yo iniciar, nutrirme de sus experiencias, de los aprendizajes de que cada una de las personas que estaban en la academia, ¿verdad? Porque yo tenía la confianza y los conocía
a Minor, a Cristian, a César, ¿verdad? Y también en el camino del desarrollo de la academia, pues comprendí que las personas que formamos parte como aprendices en este proceso, también tenemos historias, tenemos experiencias y de todo ese conjunto de aprendizajes nos vamos nutriendo en el proceso y definitivamente crecemos mucho, ¿verdad? Y ese conjunto de situaciones era lo que yo sentí que era el momento para poder entrar en contacto con un equipo de personas con intereses similares a los que yo estaba teniendo para empezar a empoderarme yo para accionar diferente, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que un factor clave fue el sentir que me podían acompañar en ese proceso, que antes les comenté que no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y definitivamente pues la confianza que, como les dije, tenía en Cristian, en Minor, en César, ¿verdad? Porque los conozco, he escuchado sus historias, he visto su trayectoria, que he visto a nivel personal y todo lo que ellos han desarrollado con sus negocios, ¿verdad? Y definitivamente eso me hizo sentir la confianza de que era el momento y a pesar del susto que tenía, dije que sí y me atreví a tomar el vuelo, a reservar mi cupo. Excelente, Sócrates, excelente. Y en esta historia que nos cuentas de todo lo que pasaba por la cabeza de Sócrates en ese momento y por la vida de Sócrates, tocaste dos puntos importantísimos. Número uno, esa experiencia del accidente físico que tuviste durante el proceso, también fue una prueba de fuego para probar tu determinación a entrar a la academia y más que entrar a la academia, a crear tu negocio de coaching, ¿verdad? Porque una solución fácil era, uy, tuve un accidente, necesito enfocarme en mi terapia, necesito enfocarme en mi recuperación, se congela todo lo demás. Pero lo que Napoleón Hill llama el deseo ardiente, estaba ahí y uno lo siente. Y uno lo siente y tiene que dejar que eso salga a la luz y que eso lo guíe muchas veces. Y la otra parte, que es de repente más invisible, pero más retadora, es el ego. Dejarse acompañar, buscar personas que ya han pasado por donde asustan, dejarme permear por el aprendizaje, por la experiencia de otros, requiere humildad también, requiere que bajemos un poquito las defensas del ego, ese ego que me dice, yo no tengo nada que aprender aquí, ya me certifiqué, ya empecé, ¿qué me van a enseñar? Nunca es la actitud correcta ni en un negocio de coaching, ni en ningún negocio, ni en la vida. Y desde que entraste a la academia demostraste una actitud muy humilde y muy abierta a escuchar perspectivas, a dejarte guiar, a dejarte acompañar en ese sentido. Entonces te lo quería resaltar. Cristian, y perdón que Sí, te interrumpa, con base en esto que compartes, ¿verdad? No solo está el ego y el ser humilde en entender que todos podemos aprender de todos, ¿verdad? Sino también, no solo es entenderlo, sino es darnos el chance de poder vivir esa experiencia y dejarnos acompañar por personas con experiencias parecidas, con experiencias diferentes, con experiencias complementarias, con aciertos y desaciertos, y el tener la apertura para escuchar esas historias y ver qué de lo que ellos han aprendido me puede servir a mí, para mí es uno de los grandes valores agregados que tiene la academia. Y como se los dije anteriormente, a quienes nos siguen, eh, no solo se aprende de los facilitadores, del mentor, sino también se aprende de los compañeros. Y las enseñanzas que tu propio proceso de transformación en la generación de negocio te va generando, te va brindando. qué importante ese punto, Sócrates, porque una de las ideas que puede andar por ahí rondando en la mente de algunas personas es cómo me voy a ir a abrir yo con mi competencia entendida como esos otros coaches que pueden estar participando, ¿verdad? No voy a ir a abrir las puertas ahí de las ideas que yo tengo. Y en realidad ese es un pensamiento muy pobre, ¿verdad? Es un pensamiento desde la escasez, no es un pensamiento desde el crecimiento, porque vos lo viviste también y tus compañeros lo vivieron. Hay campo para todos y la cobija para todos. Y todos estamos en el mismo bote, todos compartimos temores, creencias limitantes, experiencias. Y fue un proceso sumamente enriquecedor donde yo vi donde todos, en realidad todos, nos íbamos acompañando y todos fuimos creciendo en el proceso. Importante esa mención que estás haciendo. Si pudieras nombrar un aprendizaje, el mayor, que hayas interiorizado durante la academia, ¿cuál sería ese aprendizaje, Sócrates? Mira, tratando de resumirlo, yo diría que
Los resultados deseados se consiguen accionando intencional y conscientemente en función de las acciones que yo necesito desarrollar para que eso se dé. Pero ese aprendizaje no llegó solo. Para mí ese aprendizaje se sustenta como en tres elementos que me ayudó, que lo viví y que lo aprendí desde la academia. Primero, tenemos que aprender a accionar a pesar de nuestros miedos, ¿verdad? Es indispensable que nosotros nos permitamos empezar a tomar acciones, como les decía, conscientes, intencionadas, dirigidas a nuestros objetivos. Pero si yo no tengo claro para dónde voy, cualquier decisión va a estar bien o mal y nunca sabremos qué tan acertada o errada pudo haber sido y los aprendizajes que esta decisión nos puede dejar, ¿verdad? Y a mí eso me permitió empezar a, primero, saber que las decisiones que yo estaba tomando iban alineadas a un propósito y un proyecto de vida. Me ayudó a evaluar esas acciones, qué tan bien o qué tan erradas pueden ser, qué oportunidades surgen de esos desaciertos, ¿verdad? Me ayudó el sentirme acompañado, el corregir lo que debía corregir, el mejorar, el aprender de todas las experiencias. Y definitivamente todo eso le ayuda a uno para ir también conociendo cuáles son las características de las personas con las que me gusta trabajar, ¿verdad? ¿Cuál es ese perfil del cliente ideal? Que es un tema que se desarrolla ampliamente en la academia y en ese proceso pues fue un tema crucial. El otro punto, ¿verdad? Sobre el cual yo siento sustento esta aprendizaje tiene que ver con conocer y poner en práctica un método claro, sencillo para crear clientes, ¿verdad? Yo creo que los tres pasos que aprendimos desde el libro que nos compartió Minor y del desarrollo de las sesiones presenciales en la academia fue a conectar con las personas, a invitar a esas personas, a proponerles una relación profesional, ¿verdad? Y que toda esta experiencia, pues la puesta en práctica me ayudó mucho a tener confianza, ¿verdad? En poder conectar con las personas. Muchas veces uno decía, o yo vivía la creencia de, bueno, yo no tengo un networking, yo no tengo contactos, ¿a quién le voy a invitar? Y fue cuando el cambio en la mentalidad se empezó a dar con permitirme a mí servirles a las personas con todo el cuerpo, ¿verdad? Escucharles atentamente, invitarles a una conversación, darle alguna luz sobre algunos aspectos que en esa conversación pues no estaban viendo y dependiendo de las circunstancias, pues a algunos se les invitaba, a algunos se les brindaba alguna cuestión, pero es precisamente ese cambio de mentalidad de servir, de permitirme conectar con las personas, de no limitarme a que no tenía contacto, sino empezar a escuchar con todo el cuerpo, a proponerles, ¿verdad? Me generó a mí como esa confianza y definitivamente me fui empoderando con el acompañamiento que se fue dando en el proceso a poder clarificar, bueno, cuál va a ser la propuesta con la cual yo me siento a gusto. Y ahí hay otros, eso es otra, ¿cómo se llama? Otra montaña rusa. A veces me sentía muy a gusto, a veces venían los miedos, no estoy cobrando mucho, ¿verdad? Y esa cuestión, pero ya cuando uno empieza a conectar con una propuesta, la clarifica, la practica, ¿verdad? Con uno mismo, con los compañeros, se empodera, como decimos acá en nuestro país, nos envalentamos, sentimos el valor para hacer que pase, empezamos a conectar con las personas, ¿verdad? Y eso, en ese proceso, el feedback que recibimos de los mentores de la academia, de los peer coach, con los cuales trabajamos, nos generó como esa confianza y empezamos a permitir proponer como parte de la estrategia, que fue un tema claro y que se aborda en el proceso, consciente de que eso era el metro cuadrado que nosotros podíamos controlar. La respuesta del cliente ya no dependía de nosotros. Y el poder entender eso y liberarnos de la presión te ayuda indudablemente a empezar a vivir la experiencia y a dejarte sorprender por los resultados, ¿verdad? Y así fue como yo empecé a concretar propuestas, ¿verdad? El susto que tenía, pues a lo largo de la academia sí hubo retorno a la inversión, casi que el retorno se canceló con uno de los procesos que me contrataron y yo creo que ahí ya están los resultados por los cuales yo a veces tenía sustillo. En todo este proceso, bueno, el servir con todo el cuerpo fue un tema de cambio de mentalidad, ¿verdad? Escuchar las necesidades de las personas con las que interactúo día a día. Vivimos rodeados de interacciones y hay un montón de oportunidades para crear clientes, ¿verdad? Y si no, y algo que yo aprendí en ese proceso es que tal vez hoy conversaba con Cristian y no necesariamente Cristian me contrataba, pero Cristian sirvió de puente porque lo viví, conectándome con otras personas que al final se accedieron de mis servicios. Y el poder ver eso
pues pucha, no es lo mismo que te hablen de la sopa, ya vos estás probando esa sopa, estás teniendo ese sabor, ese gustito, y eso es una de las cosas que hoy por hoy es uno de los grandes aprendizajes. Y finalmente yo creo que el acompañamiento que se brinda en el proceso para mi crecimiento personal y para el crecimiento y fortalecimiento de las acciones que uno está empezando a desarrollar conscientemente para crear y fortalecer un negocio de coaching, ¿verdad? Yo creo que esos son como los pilares sobre los cuales yo sustento ese accionar intencional, y definitivamente hoy estoy convencido, ¿verdad? Que los resultados se empiezan a generar cuando tomamos acción, ¿verdad? Y cómo esas acciones que vamos tomando empiezan a abrir oportunidades, ¿verdad? Porque a través de conversaciones uno a uno, que algunas veces terminaron en la formalización de una relación profesional, en otros momentos lo que generó fue un espacio para abrir otras oportunidades y posibilidades y poder generar otras propuestas, por ejemplo, de capacitaciones, ¿verdad? Conferencias o algunas charlas relacionadas con temas ya sea de crecimiento personal o de desarrollo de organizacional, ¿verdad? Que son temas con los cuales uno pues está sensible en ese proceso de experiencia que trae, ¿verdad? Esa ha sido un poco esa experiencia, e indudablemente aprendizajes son muchos, uno trata como de compartir eso que ha sido clave, pero sin duda hay muchas cosas que en este momento pues también se escapan y que aún hoy uno las va trabajando y uno sabe, pucha, eso lo aprendí en la academia, lo aprendí en tal mes, lo aprendí en tal tema y es valiosísimo el aporte definitivamente. Wow, qué gran respuesta, Sócrates, qué gran respuesta, porque creo que nos estás dando realmente gemas condensadas de sabiduría, y de sabiduría a base de tu experiencia, ¿verdad? Más que el conocimiento es la experiencia que lograste vivir. Tocaste conceptos importantísimos y clave de tu experiencia, creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que estamos teniendo y que no vamos a ver hasta que alguien no nos ponga un espejo de frente? Y ahí sí decimos, mira, este es el paradigma del cual yo he estado viviendo y sobre el cual yo he estado queriendo crear mi negocio de coaching. Servir, conexiones, crear. Crear más que esperar, ¿verdad? Y lo mencionabas. Y aquí espero que nuestros amigos oyentes y los que están viendo la grabación puedan ver esa transformación, esa evolución en el pensamiento de Sócrates, ¿verdad? De tener miedo porque no tengo el dinero hasta llegar a un punto donde yo lo puedo crear con base en acciones decididas, como decía Sócrates. Sócrates es una persona que pagó la inversión, o sea, él mismo creó el dinero para pagar la inversión, y eso se va a redituar con creces N cantidad de veces, porque la experiencia y la sabiduría que Sócrates ha logrado compaginar y que nos condensó en esta respuesta, ya es una herramienta que él tiene, no porque se la contaron, no porque lo leyó, porque él lo vivió, porque él vivió la experiencia. Entonces me encanta que hayas hecho ese resumen por ahí, porque definitivamente se ve un trabajo fuerte e intencional, como lo mencionabas, no solamente en la forma de pensar el negocio y quedarme esperando que tenga la plata en el banco para entrar a la academia, esperar cuando me pensione, esperar a que pague la hipoteca, que son esas esperas que al final terminan siendo esperas falsas, porque eso se puede dar y tampoco vamos a dar el paso necesario si no hay un deseo ardiente y si no nos dejamos acompañar. Sócrates, Cristian, sí, perdón que te adelante. interrumpa, usaste una palabra del pensar, ¿verdad? El tema del pensar, pero vieras que al escucharte recuerdo, digamos, o veo el proceso vivido, y es que no solamente cambió la forma de pensar, cambió la forma de sentir y cambió la forma de actuar. Les ilustro, la forma de sentir, la emoción y la energía que genera esa mezcla, ese momento exacto de, puña, estoy presentando, estoy haciendo una oferta, la voy a presentar, ya la lancé, ya conecté, ese momento de dar ese salto que cuando uno está con dudas no lo da, genera una sinergia, genera una energía, genera una emoción poderosa, que es lo que vos decías con la emoción, conectar con la emoción, y muchísimo más cuando se empiezan a dar los resultados. Uno siente muchísima satisfacción y orgullo y se demuestra que sí se puede. Yo creo que ese es un cambio que nuevamente refuerza lo mental, y no solo lo que siento y pienso, sino también el cómo actúo. Eso me va generando confianza, me va haciendo que lo repita, que lo replica, que lo replica, hasta que eso se convierta en una forma automática de desenvolvernos en ese proceso de creación de negocio. Entonces, el pensar, el sentir y el actuar definitivamente se ven impactados con el proceso de aprendizaje.
Buenísimo, buenísimo, porque se convierte en un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso que nos lleva a más. Solamente a partir de ahí, solamente es crecer, es crecimiento. Sócrates, hay amigos y amigas que ahorita nos están escuchando o van a ver esta grabación después y están precisamente en ese paso, en ese pantanito que nos comentabas al principio de parálisis por análisis, ¿verdad? Y estoy queriendo crear, lo he intentado, me he ganado unos inquitos, pero creo que todavía no me da para tanto. Me encantaría entrar a la academia, suena bien, pero todavía no tengo el dinero, ya me gasté el aguinaldo, no sé si voy a tener otras inversiones, no sé si voy a tener otros gastos, no sé cómo me va a requerir esto el tiempo, etcétera. Habiendo estado ahí y habiendo pasado el proceso donde hoy escucho a un Sócrates muy diferente del que yo escuchaba hace algunos meses, ¿qué les dirías a esas personas que están ahí en la puertita, la ven entreabierta, saben que se ve bien lo que hay detrás de eso, saben que hay luz, pero todavía no se han decidido a abrir completamente esa puerta? ¿Qué les dirías? Bueno, definitivamente, lo primero que tengo que hacerles es extenderles una invitación. Muy posiblemente las historias que les he compartido, las experiencias, las creencias con las que me he mostrado con ustedes el día de hoy, les resuenen o les suenen muy parecidas o se identifiquen algunas o del todo no se identifiquen con ellas. Sin embargo, les invito a que, como yo lo hice, puedan enfrentar esos miedos, ¿verdad? Se permitan la oportunidad de conectar con eso que desean crear para cada una de sus vidas, ¿verdad? Y en esa práctica profesional y de negocio se permitan dar el siguiente paso, ¿verdad? Eh, Afrontando todas las limitaciones que puedan estar teniendo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de acción, que se permitan inscribirse, que pasen a la acción y que se preparen para vivir definitivamente un proceso de crecimiento y transformación que sin lugar a dudas impacta nuestra vida, impacta la forma en la que creamos negocio, porque empezamos a crear negocios no por cobrar, sino por servir, y el darles el mindset, el cambiar esa forma de ver, la forma de crear negocio nos permite conectar con personas y crear relaciones de largo plazo, que son las que al final de cuentas permiten transformar a las personas con las cuales les servimos, ¿verdad? Y sin lugar a dudas les podría concluir diciendo que se enfoquen en entender quién es la persona que deben ser para que las cosas sucedan. Y a partir de esa claridad empiecen a definir las acciones necesarias para hacer que las cosas pasen. Y algo que al comentarles esto me resuena en la cabeza es dejar de actuar o dejar de definir planes en función de la perfección, de qué tan perfectas tienen que ser esas acciones, porque la perfección es una falacia. Pueden haber aciertos y desaciertos, y puede que yo defina 5 acciones y con la primera el panorama cambia, pero ya estoy tomando acción y decisión en función de aprendizajes que me generó esa primera decisión, y puede que tenga que replantear y ya no sean 5, sea una más que no estaba considerada, pero el estar haciendo es lo que nos permite hacer, y por eso la invitación a que hagan, ¿verdad? Con eso concluyo hoy, a que tomen acción, a que analicen qué personas deben ser y que empiecen a tomar acciones coherentes y que actúen a pesar del miedo, así como yo me permití actuar en un momento en el que estaba teniendo poca movilidad en mi brazo, tuve 2 cirugías, no me podía ni mover, ¿verdad? Y sin embargo, ese inicio pues me senté con todo el entusiasmo y me permití vivir las experiencias. Así que esa es la invitación que les extiendo el día de hoy. Igual, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión en la que quieran profundizar, déjenos el comentario y yo con mucho gusto pues amplío y comparto algunos criterios al respecto. Y ahí sé que entre todos podemos compartir experiencias. Excelente, Sócrates. Bueno, qué mejor forma de terminar esta entrevista que con esa invitación que nos hace Sócrates, no es de su conocimiento, sino es de una experiencia vivida. Ya ustedes lo vieron, ya ustedes vieron esa luz que sale a través de las palabras de Sócrates. Los invito, amigos y amigas, realmente a plantearse seriamente y a tomar una decisión. Recuerden, segunda mitad de enero 2022 inicia la segunda edición de la Academia 180 Cambio. 180 Cambio para aquellas personas que buscan crear o fortalecer su negocio de coaching a partir de una metodología que, como bien lo menciona Sócrates, es muy experiencial, es muy de vivir, es muy de, como decimos, de echarse al agua, pero en una compañía que está
100% enfocada en el éxito de sus negocios y en la transformación personal, porque esto más que un negocio pasa primero, como Sócrates lo mencionaba, por una transformación en la forma en la que siento, y entonces a partir de ahí viene la forma en la que yo, perdón, la persona en la que, la forma en la que pienso, a partir de ahí viene la forma en la que yo siento, y a partir de ahí se genera la magia. Esa es realmente la magia de la vida. Entonces, Sócrates, un verdadero placer. Muchísimas gracias por compartirnos este tiempo y esta experiencia tan enriquecedora y tan convincente. Amigos y amigas, esperamos que pasen una feliz Navidad, un muy próspero año 2022. No hay que esperar a que sea próspero, hay que crearlo a partir de ya, y no hay que esperar, no hay que pensar en el 31 de diciembre del 2022, hay que pensar en el 1 de enero del 2022. Ahí está la clave. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Sócrates. Mucho gusto, Cristian. Me uno a ese sincero deseo de felices Navidades, que la pasen muy bien al lado de sus familias y seres amados, y que la dicha, la paz y la prosperidad abunde en cada uno de nuestros corazones, y que eso sea el reflejo del servicio que le vamos a ofrecer a las personas durante el 2022. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio para compartir esta experiencia.